el curso de laboratorio. Yo puedo tomar 1000 cursos, pero si yo no tomo acción, yo no voy a tener resultados. Puedo invertir muchísimo dinero en muchos cursos, eh, pero cogí todo el potencial que me brindó el laboratorio, además el soporte, porque creo que he sido de las estudiantes más intensas. Yo creo que todos escribo, ya escribo Manuela, porque siempre escribía, ya no escribo porque no me queda tiempo, pero siempre escribía, estaba preguntando, estaba, mira esto cómo es, cómo se hace esto, aprovechar ese recurso tan importante, porque yo he hecho muchos cursos y en ninguno me habían ofrecido soporte, como que siempre quedaba ese vacío de, pero tengo dudas, o sea, no, sí, ya tengo esta información, pero a la hora de implementar tengo dudas. Con el soporte definitivamente se tiene una ventaja supremamente gigante, pero hay que aprovechar, pues porque el soporte está ahí, pero si yo no le escribo, no voy a tener esa ayuda. Las clases presenciales, al inicio súper juiciosa, siempre ingresaba, siempre hacía preguntas, siempre mostraba, siempre, o sea, estar como esa estudiante en el colegio que está en el puesto uno, que siempre está ahí preguntando, haciendo, siento que eso fue lo que hizo la diferencia, porque empecé a implementar todo, pero en medio de la implementación a preguntar, porque van surgiendo cosas, siempre van a surgir cosas, pero ya como lo estoy implementando, no es como que voy a tomar el curso y después de que se acabó el soporte, ya me enfrento con todas las dudas y ya no tengo obviamente quien me asesore. Entonces creo que esa fue la diferencia y lo que hizo que realmente empezara a tener resultados, empezar a implementar. En el camino obviamente se van presentando cosas. Yo le decía a Lady, es que a mí no me funciona esto porque yo tengo muchos productos. Yo misma tenía esa barrera de que mi negocio no era para el laboratorio, porque yo decía, es que yo no vendo un solo producto, es que es muy difícil, yo tengo muchas líneas. Pero cuando me enfoqué en una línea, la empecé a trabajar, la empecé a perfeccionar, después la pude replicar, porque claro, no era que mi negocio yo lo iba a acabar y lo iba a volver una sola línea, sino era por un momento concentrarme en una sola cosa y cuando eso ya me estuviera funcionando, empezarlo a replicar y ahí fue que entonces empecé a meterlo en otras líneas que tengo en mi negocio y empecé a ver resultados no solamente de uno, sino de las distintas líneas que manejo. Súper, súper, mano, excelente. Y bueno, ¿qué problemas tuviste en tu camino? Como donde viste, ahorita estás contando algunos, acerca de algunos problemas que tuviste en la implementación, ¿qué problemas tuviste en ese camino? Bueno, yo creo que hay un problema a todos nos pasa y es no ver resultados apenas usted lanza la campaña en el minuto cero. Pues porque tú lanzas tu primer campaña y con mucha ilusión, claro, esperas que ya, desde el minuto uno me va a funcionar. Y yo me acuerdo que yo recibí como 200 mensajes el primer día que lancé campaña. O sea, mi costo por mensaje era de 120 pesos, de 130 pesos. Y que Lady me decía, pero es que tienes muy buen costo. Y yo, pero no, o sea, no estoy teniendo resultados. Yo colapsé. Con todos esos mensajes colapsé, no tenía ventas. Y uno siempre piensa que la culpa es, no, es el anuncio, algo le está pasando, pero los números me decían, el anuncio no es, el anuncio está súper bien. Mi problema fue centrarme también a la hora de atender a la persona, porque como yo antes del laboratorio tenía clientes y los atendía de una manera muy distinta, yo quería seguir atendiendo de esa manera a estos nuevos clientes. Entonces yo misma me salía del guión, yo misma me salía del guión, entonces no tenía los resultados y estaba probando un montón de cosas hasta que dije, no, está bien, voy a hacer caso, voy a hacer tal cual, entonces volví, me senté, o sea, mi guión lo hice como 100 veces, volví, me senté y dije, ya yo misma voy a seguir el guión. Empecé a seguirlo, empecé a tener las primeras ventas y ahí me di cuenta que si uno hace caso, sí le va bien, porque yo soy terca, o sea, usted me dice a la derecha y yo me quiero meter a la izquierda a ver qué hay a la izquierda y lo hice y al inicio no obtuve resultados. Entonces eso fue una gran frustración porque yo decía, pero ¿por qué no estoy teniendo resultados? Y también a veces la comparación que empezaban a decir por el app, yo ya estoy teniendo ventas, pero claro, yo sí tenía ventas, pero no eran parte del laboratorio. Entonces yo decía, pero ¿por qué no tengo ventas como de publicidad? Me meto ya al guión y empiezo a perfeccionar el guión. De hecho, yo no sé hace cuánto empezó el laboratorio, 2 meses y medio, y en este momento es el mismo guión que me funcionó hace 2 meses y medio, 2 meses. Porque cuando uno lo estructura bien, pero esa estructura bien es después de
100 guiones. O sea, como que uno va, no, esto no me está funcionando, le cambio esta cosita. Después del otro, no, aquí siento que la fallita es acá, como ya en el momento del cierre, entonces le cambio otra cosita. O no, es al inicio. Bueno, ya uno empieza a evaluar y esas dificultades van apareciendo, pero finalmente son dificultades que sirven para perfeccionar y mejorar, como mejorar ese sistema. Entonces ya ahorita es mucho más fácil para mí. Ese mismo guión, como te decía ahorita de las líneas, pues ya lo pongo en la línea 1, en la línea 2, en la línea 3. Es exactamente lo mismo. Pero en el camino uno también se va dando cuenta, tú me dijiste la clase pasada, que no todo me va a funcionar igual. Puede que ese mismo guión no le he cambiado un punto, una coma, pero con otro producto puede que no pegue igual y no pasa nada porque también soy muy enfrascada como no, pero ¿por qué no está dando? ¿Pero por qué? Si es lo mismo. No, es porque simplemente hay, como tú dices, hay productos más ganadores que otros. Y desde el inicio del lab yo escogí mi producto ganador precisamente haciendo como tú dijiste, búscalo en Amazon, búscalo en Mercado Libre, mira las valoraciones, todo eso lo hice y mi producto ganador fue el que yo elegí y es el que actualmente es mi producto ganador. Entonces, también entender, uno es muy terco, yo soy muy terca, entender que quizás no todo va a funcionar igual, pero podemos tratar de adaptarlo a lo que cada negocio ofrece. Súper, 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 mano. Espectacular. Ahí estás. Y creo que estás dando hartísimas claves. Hasta me gustaría subirla como completa. Yo creo que la voy a subir completa porque creo que va a ser de valor para otras personas. Entonces, bueno. Bueno, bueno, ahora hablando de como de tus problemas que tuviste tal vez antes del laboratorio, ¿qué probaste, qué hiciste, durante cuánto tiempo tuviste estos problemas que no te permitieron crecer las ventas de tu negocio de la tienda de mano? Bueno, antes del laboratorio, creo que el problema más grande fue que no me atreví a dar el paso de publicidad. O sea, yo decía, no, eso no, o sea, eso es para otras personas, eso es muy difícil, yo no tengo plata para perder, esa mentalidad pobre, que también te lo he dicho mucho, que creo que el factor número uno que a mí me cambió el laboratorio fue la mentalidad. Llegué con una mentalidad completamente limitante, o sea, estoy al punto de hacer mi primera importación y llegué acá diciendo, no, pues yo ni por aquí me pasaba una cosa de esas, crear mi empresa. Jamás hubiera pensado que iba a crear mi empresa, que iba a tener una trabajadora. En este transcurso del laboratorio ya tengo una trabajadora. O sea, son cosas que para mí van en el pensamiento, en la mente. Cuán limitada esté tu mente, así delimitado está tu panorama, las decisiones que tomas. Y entre más abierta está tu mente, yo creo que el módulo 1 para mí fue el más importante del laboratorio. Me lo vi tan despacio, solo me veía una clase por día. O sea, yo no quería como consumir todo ese contenido, sino que quería interiorizar, o sea, quería de verdad entender que yo tenía que cambiar mi pensamiento, o sea, que con un pensamiento pequeño mi negocio iba a estar pequeño y que con un pensamiento grande mi negocio iba a empezar a crecer. Ahorita estoy a punto de alquilar una bodega y mi negocio hasta ahora estaba en la tercera habitación de mi casa. Son muchos cambios, pero entonces no es porque ahorita haya más dinero, no, es porque ahorita hay otra mentalidad. O sea, porque la mentalidad de Manuela se expandió, creció, porque ya no le parece imposible, porque una importación ya no es imposible, porque hablar con el chinito ya no es imposible. O sea, como que son esas cosas que ya hacen que ya no dé tanto miedo, porque yo creo que todo emprendedor cuando inicia siente miedo a dar cualquier paso, porque como que usted está dando lo único que tiene, si usted tiene 1 millón ahorradito, pues usted está dando ese millón y no tiene más y usted le está poniendo toda la fe del mundo, pero también yo creo que es esa relación que tenemos con el dinero. Lo vemos tan imposible como que el dinero está allá y yo estoy acá. Pero cuando vemos que simplemente es algo que tú lo puedes conseguir, es fácil de conseguir, no es imposible de conseguir, esa mentalidad va cambiando. Entonces a mí me sirvió demasiado el tema de la mentalidad, de poder cambiar el chip y entonces ahí ya empecé a arriesgarme, pero yo creo que también fue algo fundamental. Tú sentir que tienes a alguien, a Tian, a Lady, a ti, que están detrás, que si
pasa algo, ay, mira, me apareció esto, ¿qué hago? O sea, como que no está solo. Creo que eso también fue muy importante para mí y por lo cual antes nunca lo había hecho, porque yo decía, bueno, y si me sale un problema, ¿qué? Si eso me roba mi tarjeta, si me cobra todo el saldo de la tarjeta, ¿yo qué hago? En cambio, cualquier cosa ahorita que pasa, uno le toma pantallazo, se lo manda a Lady y ella me dice de pronto, mira, puede ser esto, puede ser lo otro, con toda la experiencia que ustedes tienen. Entonces siento que ese acompañamiento también hace que uno se sienta más tranquilo a la hora de dar un paso. Súper genial, genial. ¿Y qué cosas probaste? Digamos que antes del laboratorio, ¿qué habías probado para crecer las ventas de tu negocio y que no te han funcionado como esperabas? Bueno, antes de mi negocio, no creo que no haya funcionado, sino que obviamente es un crecimiento lento, orgánicamente, haciendo contenido. Yo de forma personal tengo como mis redes sociales con las cuales he ido haciendo como un crecimiento, pero es lento, esa es la palabra. Sí hay crecimiento, pero es lento. Con publicidad el crecimiento es ya. A ti te cogió, te pegó una publicidad y el crecimiento fue ya, no en un año que ya se está viendo resultado de tanto trabajo o en 6 meses, sino que si lo hiciste bien desde el minuto uno vas a empezar a recibir chats de personas que ni idea que tú existías, tú tampoco, porque uno también a veces, yo recuerdo mucho que en las clases hablábamos de la cantidad de población que hay en Colombia, entonces como que la gente está, o sea, no es que no tengamos gente, lo que pasa es que nos encerramos o en nuestro pueblito o en nuestro círculo de amigos o en nuestro círculo de familia y como que ya le vendimos a toda la familia, ya no tengo a quién venderle. Ya le vendimos a todos los amigos, no tengo a quién venderle cuando hay muchísimas personas, pero obviamente llegar a ellas, pues se necesita hacer algo. Y eso era lo que a mí antes no me funcionaba, porque pues yo todo lo hacía orgánicamente, entonces era muy lento el crecimiento. Y también te lo dije una vez que yo me sentía en una zona de confort. Antes del laboratorio yo vendía 10 millones mensuales y yo no, pues estoy teniendo 10 millones, súper bien, y me quedé ahí. O sea, como en la zona de confort de que ya vendía 10 millones y ahorita ver todo el crecimiento que he tenido con el laboratorio, las puertas que se están abriendo, lo que te decía ahorita, tener una bodega, hacer una primera importación, tener una trabajadora, eso nada de eso hubiera pasado si yo hubiera seguido vendiendo 10 millones. Pues, o sea, me hubiera quedado ahí vendiendo los 10 millones y ya, no hubiera pasado de ahí. Entonces yo creo que fue la parte orgánica que no creo que no funcione, solamente que creo que es lenta, es algo mucho más despacio que con el tiempo las personas vas teniendo una comunidad, las personas te creen. También iba a ferias, que incluso todavía lo hago porque siento que desde mi experiencia todo es un conjunto. Yo me acuerdo mucho que cuando empecé a vender, yo dejé la parte orgánica, entonces las ventas disminuyeron. Ya estaba vendiendo por publicidad, pero las ventas disminuyeron porque yo dejé de hacer lo que me funcionaba. Y me acuerdo mucho que me dijiste, es que no puedes dejar de hacer lo que ya te funciona, o sea, porque entonces le estoy depositando todo a una sola cosa cuando ya eso se movía por otra cosa. Entonces pienso yo que todo es un conjunto. Actualmente mi negocio es orgánico, hay una comunidad que me cree, que me sigue, que conoce a mi hijo, que tiene un cariño y que también por eso se siente motivado a comprar. Está la otra parte de publicidad que no tiene ni idea quién es Manuela, no sabe, no le importa, no le interesa, que llegan por publicidad, pero que compran y que están haciendo aumentar esas ventas. Están las ferias, o sea finalmente para mí eso es como un conjunto y que obviamente se va potencializando, pues a medida que obviamente yo tenga más publicidad, más gente me conoce, esa gente igualmente tiene un voz a voz, entonces pasa muchas veces que en la publicidad hay recompras o esa persona, no, es que una amiga ya te compró, entonces empiezan a llegar más personas y ahí es donde siento que está como ese conjunto de todo lo que es un negocio, porque también siento que muchas veces las personas quieren depositar todo a algo. O sea, es como, no sé, venían vendiendo con lo que sea que quisieran, pero se meten al laboratorio y ya no quiero hacer nada, sino que el laboratorio me tiene que hacer vender. O sea, depositar todo, pero venga, es que usted ya venía haciendo otra cosa, no deje de hacer eso porque eso ya le funcionaba, sino que se complementa con lo nuevo. No es como, porque sí, lo viví yo y viví esa pérdida, o sea, como no pérdida, sino como que esa disminución de ventas. Y yo decía, pero si ya estoy vendiendo por publicidad, ¿por qué me disminuyeron las ventas? Ah, porque estás dejando de hacer lo que ya te venía funcionando. Súper, súper, tu cara se está pixelando un poquito, entonces voy a quitar la cámara un tiempo, igual que te voy a escuchar esto. Listo.
Súper, súper, hermano. Bueno, ahora cuéntanos la historia del momento. Ah, bueno, ¿qué miedos tuviste en tu camino? ¿Qué miedos y durante cuánto tiempo tuviste estos miedos? Bueno, yo creo que un miedo que yo creo que todos los compañeros antes de comprar el laboratorio lo sintieron es, ¿será que voy a perder mi plata? ¿Será que esto sí es una inversión que me va a servir? Yo me acuerdo que yo me senté con mi esposo y yo le dije, amor, mira, está este curso, yo siento que este es el curso, es demasiado completo. Yo no tenía ni idea nada de la parte, eh, como la parte legal, la parte contable, y yo mira que nos van a dar una masterclass con abogado, tenemos una masterclass con contador, nos van a dar contactos de importación, como que ver más de cerca esas cosas que yo tenía como falencias, por decirlo así, porque no tenía el conocimiento. Y yo me acuerdo que él me dijo, ¿tú de verdad crees que esto te va a ayudar? Y le decía, amor, yo estoy segura, o sea, yo siento que yo le puedo sacar el provecho, además de eso hay soporte, hay clases en vivo, ellos responden todas las dudas. Y me acuerdo que también en mi caso, pues yo no, yo sé que hay muchos compañeros que tuvieron que endeudarse para poder tomar el curso. En mi caso no fue así, a mí me dio mucha alegría como que el negocio pudiera pagar el curso y lo tomé como lo que es una inversión. Tú en una inversión o ganas o pierdes, siempre va a estar esa posibilidad, pero también siento que en una inversión así como lo es un curso, depende de ti, o sea, o tú ganas por ti o tú pierdes por ti. Si yo hubiera comprado, yo me acuerdo mucho que en las clases gratuitas tú nos mostraste que hubo gente de la versión anterior que nunca ingresó a las clases, que nunca vio los módulos, que nunca se conectó, o sea, ahí no hay nada que hacer por esas personas. Pudo haber pagado, pudo haber dado su plata, pero fue su decisión no hacer más. Sentir que iba a caer del cielo, que todo iba a llegar y que Fede iba a llegar a su casa y le iba a decir, vea, este es el secreto mágico. Y todos yo creo que estamos en un inicio buscando el secreto mágico, o sea, ¿cuál es ese? ¿Qué es? ¿Qué es para que dé? Y no hay nada. O sea, darse cuenta que no hay nada, darse cuenta que hay que trabajar mucho, que hay que probar, que hay que invertir, que tú tienes que hacer varias campañas para probar, que tienes que tener un presupuesto para saber, le meto un poquito a esto, mire cuál me va, me voy por esto, o sea, es trabajar. O sea, finalmente para mí esa es la palabra, es trabajar duro, pero obviamente de pronto con unas bases y un acompañamiento, no como tan a la deriva como cuando uno empieza un emprendimiento que es solito, como sin saber muy bien para dónde va. Entonces, ese fue un miedo que yo tuve al empezar, pero yo siempre me he caracterizado como por lo que sea que yo haga, lo hago bien o no lo hago. Entonces yo me metí al laboratorio a hacerlo bien, entonces empecé juiciosa a ver las clases a mi tiempo porque soy mamá, mi niño muchas veces en las clases lo han visto, es encima mío, o sea, es más difícil la concentración. Entonces yo no fui como esos compañeros que la primera semana dijeron que ya se habían visto todo, que cuando desbloqueaban la siguiente parte, y yo, esta gente qué, y yo apenas como por la tercera clase, pero ¿por qué? Porque yo me tomé el tiempo a hacerlo a conciencia, no como a empezar a adquirir un montón de información y después no hacer nada porque tengo demasiada información, sino paso a paso, lo hice como Fede nos dijo, video que se vea, tarea que haga, lo que diga en el video, copie sus 5 limitaciones. Entonces yo en mi cuaderno anotaba mis 5 limitaciones, así fuera una bobada. Creo que también ahí está el truco de que muchas veces uno cree que esas pequeñas cosas, pues como que yo para qué voy a escribir eso, como que a veces subestimamos la capacidad que tiene la mente, subestimamos el poder que tienen los pensamientos. Cuando yo empecé a escribir todas las frases que nos decía Fede sobre el dinero, empecé a reflexionar, le decía a mi esposo, amor, definitivamente yo tenía la mentalidad tan pobre, el dinero era algo tan imposible y siempre he sido muy pegada de Dios, todo este tiempo le he dado muchas gracias a Él por irme mostrando que no es imposible, que todo esfuerzo vale, todo lo que uno haga, los sacrificios, tanto tiempo trabajando. Yo siento que a mí me pasó mucho, como Fede dice, un ejemplo de alguien del laboratorio que hace mucho tiempo venía como trabajando, no veía resultados y vio resultados mucho más fácil en el laboratorio. Entonces la gente creerá, no, pero es que eso es suerte. No, es que ya venía un montón de tiempo trabajando. Así siento que me pasó a mí porque yo llevo 6 años trabajando.
Solamente que empecé con un emprendimiento, no funcionó, pero eso no quiere decir que yo lleve solamente un año y que de la noche a la mañana ya me empezó a ir bien. Es mucho trabajo y por fin siento que estoy recogiendo un poquitico de la cosecha de tanto trabajo. Entonces siento que a mí el miedo, creo que a casi todos, el tema del dinero, o sea, ¿cómo será que sí lo vale? ¿Será que sí doy el paso? ¿Será que no? Pero finalmente yo digo que está 100% en uno de que valga la pena. O sea, tú nuevamente puedes pagar lo que sea, el taller más caro, la persona más crack en Facebook, en lo que sea, la puedes tener acá enseguida, pero si por ejemplo acá está esa persona súper crack y yo estoy pegada al teléfono y lo estoy ignorando y ni me importa, perdí mi dinero, o sea, porque no estoy aprovechando, no estoy absorbiendo su conocimiento. Entonces, yo creo que ese fue mi miedo más grande y ya de ahí, pues han surgido miedos, pero que son miedos chéveres, porque es como el miedo a mi primera importación, el miedo a crear una empresa, el miedo a volverme responsable del IVA, el miedo a tener una trabajadora y tenerle que pagar seguridad social, o sea, son miedos que ya van surgiendo por toda esa evolución, que claro que dan miedo, y más cuando es la primera vez, como que no es, yo siempre decía, es que una trabajadora, ¿qué tal que yo no tenga para pagarle el sueldo? O sea, yo decía, qué susto, pero cuando uno ya da el paso y ve que puede hacer equipo y que las cosas empiezan a avanzar, solamente hay una opción que te va a ir bien, pero tienes que trabajar. O sea, sí hay que trabajar. Los que están pensando que después de esto ya no van a trabajar, aquí no fue. Así es, súper, súper bueno. Ahora, cuéntanos, Manu, ¿cuál fue la historia del momento en que llegó como ese primer resultado? El momento que llegó tu primer resultado, que hiciste como que hay algo. Bueno, realmente el primer mes yo empecé a hacer publicidad como el 12 de junio. Para el 12 de julio, que fue más o menos yo creo que cuando nos vimos despuesito, yo había aumentado mis ventas 8 millones, es decir, yo antes del laboratorio vendía 10 y ya en ese tiempo que hice publicidad vendí 18. Entonces yo decía, pero todavía no es como lo que yo espero. O sea, todavía no es como que yo diga, ya esto fue, no. Pero a mí sí me cambió la landing. O sea, uno le tiene miedo a la landing porque hay que pagar 200.000 pesos mensuales. No, 200.000. Estos días en el grupo preguntaron que sí vale la pena. Y claro, uno se pregunta eso, ¿cómo será que sí? Esos son 200.000 pesos mensuales que hay que pagar. No es algo con lo que de pronto uno cuente o no contaba con ese presupuesto. Pero yo dije, yo tengo que hacerlo porque yo me quejaba mucho en el laboratorio de que me llegaban muchos chats y que yo no tenía forma de atenderlos a todos. Entonces dijeron, listo, si estás teniendo buenas ventas y todo, entonces ya es momento de la landing. Empecé a hacer la plantilla, empecé a probar y pues ahorita en la actualidad, por ejemplo, de ayer a hoy, tuve 18 pedidos solamente de la landing. Eso a mí habrá alguien que diga, ay, pues eso tan poquito, para mí es muchísimo, porque es que yo no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada, no son personas que yo tengo que atender, no son personas que yo tengo, mire, si le gustó, si lo quiere, dígame si sí o si no, no le tengo que rogar, no le tengo que decir absolutamente nada, es una persona que con el valor que está viendo en esta página decide hacer su compra a conciencia, pone sus daticos y nos llega el pedido. Entonces ya cuando empecé a hacer la landing, ahí fue que sentí, esto se salió de control, porque entonces listo, estábamos vendiendo 18 millones y de un mes a otro de vender 18 pasamos a 48. Entonces ahí fue donde yo dije, esto en qué momento pasó, fue muy emocionante porque son cifras que a mí no se me pasaban ni siquiera por la cabeza. O sea, jamás yo hubiera pensado que en un mes iba a vender 48 millones. O sea, fue algo como que en qué momento sucedió todo esto, en qué momento ya sobrepasamos los montos de la DIAN, entonces nos volvemos responsables del IVA y da susto, todo eso da susto, pero da mucha alegría porque tú no te pasas los montos de la DIAN de la noche a la mañana, es porque estás vendiendo, estás haciendo las cosas bien. Cuando ya empecé a despachar a veces 30 pedidos diarios, de todas maneras yo siempre lo he dicho, en mi caso yo nunca he buscado ese número constante de pedidos, sino que estén las ventas.
puede que para otras personas sea muy importante, como no, es que yo sí o sí tengo que vender, sacar 15 paquetes diarios de mi negocio. A mí eso no me estresa tanto, porque finalmente si las ventas están, y más que yo te he contado que mi negocio tiene distintas líneas, en mis paquetes puede que en uno vayan 60.000 y en otro vaya 1.000.000, porque son muchos productos los que manejamos y que complementan un pedido. Entonces, pero igual es muy emocionante cuando uno ya despacha 30 pedidos, cuando uno ya tiene 30 paquetes. Por ejemplo, estos días de Interrapidísimo, desde que explotó todo esto, yo todos los días los llamo, todos los días vienen por los paquetes y me llamaron el viernes. Es que no vas a mandar a recoger hoy. Yo, ay, sí, qué pena, se me olvidó. O sea, hasta ellos ya saben como esa frecuencia que hay en mi negocio, los porteros de mi casa, porque mi negocio está en mi casa, ya saben que yo tengo una tienda, me llegan muchos paquetes, despacho muchos paquetes y todo eso es como, uno es emocionado, como que mi negocio está dando, mi negocio se está moviendo. Entonces ahí fue el momento que todo explotó, o sea, ahí fue el momento que yo dije, esto se salió de control, pero muy rico y todo, pero eso fue un mes. Entonces yo no, ¿será que el otro mes sí? ¿Será que, o sea, porque claro, uno se emociona mucho, pero finalmente un negocio es de estabilidad y uno tiene que ir analizando, puede que haya sido un mes muy bueno, por buena suerte, pero no fue mucho trabajo. Y por ejemplo, ahorita que estamos a 12 de septiembre, ya hemos vendido 20 millones. O sea, en 12 días, eso para mí es, o sea, ¿cuánto vamos a vender el 30 de septiembre? Entonces eso para mí es, lo estamos haciendo bien, no fue un golpe de suerte, no fue que agosto fue el mes de la suerte y no, o sea, fue que trabajamos mucho, seguimos trabajando mucho y en este mes también se está viendo el resultado, o sea, lo que antes hacíamos en un mes, ahorita lo hacemos en 12 días. Entonces, como que todas esas cosas son muy emocionantes primero, pero también es como ese momento en que uno dice, estamos creciendo y ya vienen otros retos. Súper, súper, mano, espectacular. Genial. Ahora, como en términos numéricos, ¿en dónde estabas antes y dónde estás ahora? Entonces, y pues en términos de ventas y en términos de número de pedidos, pues al día. Listo. Bueno, cuando yo empecé en el laboratorio, eh, tenía de ventas 10 millones mensuales y enviaba más o menos de 10 a 15 pedidos semanales, ¿sí? No era, había días que sí enviaba, había días que no, había días que enviaba 3, había días que enviaba 1, más o menos de 10 a 15 en la semana. Durante el lab, o sea, durante todas las clases, arrancar el aprendizaje, tuve como un incremento hasta los 18 millones, que ahí todavía no sentí como el boom, sino que listo, aumentamos, pero hay que seguir trabajando. Y ya en la actualidad, el mes pasado cerramos en 48 millones y estamos despachando mínimamente 10 pedidos diarios. A veces son 15, a veces son 20, a veces son 30, sobre todo el lunes, que está como la recarga del fin de semana. A veces son 30, a veces son 36. Los máximos que he despachado son 38 paquetes en un día. Súper, súper espectacular. Mano, ¿y cómo ha cambiado tu forma de ver el mundo antes y después de ya tener estos resultados para ti, para tu negocio? Bueno, ¿cómo ha cambiado para mí el mundo? Definitivamente la capacidad de poder soñar sin tantas limitaciones. Yo me crecí en una finca donde el mundo para mí era muy pequeño, o sea, era como el pueblo era lo más grande que en mi mente existía. Cuando yo tenía 15 años, yo ni siquiera sabía que el mar era salado y lo digo, da risa, pero lo digo para que entiendan un poco la mente tan chiquitica que tenía esa niña o esa joven, de que el mundo era como tan pequeño. Así de pequeña, no obviamente en esa cantidad, pero así de pequeña siento que estaba mi mente antes con respecto a ahora, después del laboratorio. Porque ahorita no me da miedo soñar en grande, ahorita no me da, sí da miedo, pero en el sentido de que no es esa, no voy a poder, sino que yo sé que voy a poder aunque me dé miedo. Soñar en grande, en que mi negocio va a ser una de las empresas más grandes de Colombia, va a ser reconocida, que las personas van a saber cuando digan la tienda de Manu, quién es la tienda de Manu, que las personas que tengan bebés, que tengan niños, siempre van a recomendar la tienda de Manu para sus loncheras, para su alimentación. En mi aspecto familiar, pensar en que con mi esposo ya es momento de pronto de buscar
un apartamento propio, una casa, como que no tener ese miedo de no, de dónde va a salir el dinero, sino de que estamos trabajando tan duro que yo sé que se va a poder, de que con mi esposo nunca hemos tenido un viaje internacional, él conoce 9 países, yo conozco uno solo, y de que ya con todo esto no nos dio miedo y en febrero nos vamos a ir un viaje los dos internacionalmente. Son cosas que mucha gente dirá, ay, pues un viaje con el esposo. No, es que eso todo cambia desde la mentalidad, desde que ya no me dé miedo y desde que yo ya sé que voy a poder pagar ese viaje con mucho trabajo, de que no me tengo que endeudar, de que no tengo que sentir esa angustia de tener las tarjetas de crédito copadas, de poder pagar las cosas de uno de contado. O sea, yo siento que eso a mí me cambió. La tranquilidad de yo poder decirle a mi esposo, porque él era quien sustentaba todo nuestro hogar, y de yo poderle decir, amor, no te preocupes, que para eso está la tienda. O sea, si algo pasa, un imprevisto, si hay que pagar algo extra que no lo teníamos contemplado, y saber que nuestro negocio es un sustento y es como un quien está ahí para apoyarnos, cosa que antes no, antes el negocio era sinónimo de gasto, porque si algo ocurría con el negocio antes de la plata de uno, teníamos que sacar para apoyar el negocio y ver ahorita que es el negocio nuestro apoyo, eso definitivamente me cambió y poder tener estas ganas de lo que le enseño a mi niño, a Salvador, el ejemplo que le doy, que Salvador esté involucrado en todo esto, que se emocione por tantos pedidos, dice que mamá, esto es de las clientas, esto es de los bebés de las clientas, eso definitivamente cambia, a mí me cambió demasiado la mentalidad, ahorita la tengo más abierta y la tranquilidad. Yo siento que obviamente al crecer el negocio hay muchas responsabilidades que se van adquiriendo y que pueden que traigan estrés, traigan más trabajo, más trasnocho, porque tienes que responder más, tienes que empacar más, tienes que despachar más, pero es esa tranquilidad de, a mí me daba mucha intranquilidad no aportar en mi hogar económicamente. Y ahorita yo tener un sueldo y darlo a mi casa y decir es que esto es lo que contribuyo, eso me deja una tranquilidad inmensa y saber que cada vez que crezca el negocio, pues yo puedo aportar más y podemos crecer también en mi familia, eso me hace muy feliz. Espectacular, espectacular, mano, súper. Es que quiere aprender la cámara, pero es que la aprende y se empieza a pixelar, la que estoy súper pendiente, entonces no te das cuenta de la grabación, yo creo que se la va a subir toda a YouTube para que la vean otras personas porque está muy, muy bueno, o sea, creo que es la mejor entrevista que hemos tenido hasta este momento, es la única que vamos a subir como completa, entonces bueno. Bueno, ¿y cómo ha sido también ese proceso de creer en ti misma y en tu potencial? Bueno, yo creo que ahorita estamos en el auge femenino, donde las mujeres son más empoderadas, las mujeres como que son más berracas, vamos por todo. Pero yo siento que lo que a mí me dio el impulso no fue el laboratorio, fue mi hijo. O sea, cuando uno se vuelve mamá, te cambia el chip y ya tienes un motor gigante que no se le agota la batería, que es súper potente, súper fuerte y que te está diciendo, tienes que salir adelante y ahora no es solamente por ti, es también por otra persona. Entonces, como que todo ese poder, por decirlo de alguna manera, todo ese sentimiento de voy a salir adelante, se lo debo es a mi hijo, que me cambió completamente la vida. Y ahora, por medio del laboratorio, ver una oportunidad, a mí me impactó demasiado los testimonios, me alegra mucho poder ser hoy un testimonio para las personas que vienen al siguiente laboratorio, porque recuerdo que a mí me impactó fue esos testimonios, o sea, yo decía, yo quiero ser así, yo quiero que mi negocio empiece a surgir, yo quiero que tenga más ventas, yo quiero empacar muchos pedidos, o sea, toda esa manifestación que también siento que uno hace de yo quiero ser así, no es envidia, es admiración, sentir admiración por personas que les está yendo muy bien, de sus procesos, sentir que han avanzado y que yo quiero avanzar como esa persona, me dio mucho poder, entonces para mí fue vital los testimonios de laboratorio. Creo que han sido las cosas más fuertes que me marcaron a mí, primero para dar el paso, o sea, como para dar el paso de voy a tomar el laboratorio. Y segundo, para mantenerme, porque obviamente en el camino hay desespero, en el camino hay
¿cómo se dice? Incredulidad. Incredulidades, Eso. incredulidades. O sea, en el camino, claro que se van a presentar esas cosas, uno duda, es normal. Pero yo recordaba esos testimonios y decía, si ellos pudieron, yo también. Y en las clases me ha gustado mucho que cuando tienes momento de dar algo reflexivo, lo dan. Fede, me acuerdo que la clase pasada me decía, métetelo en la cabeza, si ellos pueden, tú también. Eso se me quedó. O sea, como que en el tema de la importación, si ya hay gente importando, Manuela puede importar. No es imposible, no es lo último en Guaracha, ya mucha gente lo está haciendo, no debe ser imposible para mí. Entonces, como que todos esos momentos de reflexión, esas frases, esas citas de pronto de algún libro, me han marcado mucho y me han hecho empoderarme de lo que está pasando. Súper, fue espectacular. Se recuerda mucho. Bueno, ¿y por qué crees que es importante invertir en conocimiento, Manuela? Pues yo pienso, Fede, que cuando tú dejas de aprender es como una máquina que dejó de funcionar. Yo pienso que yo soy graduada de la universidad, soy bioingeniera y no ejerzo mi profesión, pero vivo profundamente agradecida por mi profesión y nunca me arrepentiría de haberla estudiado. Todo lo que aprendí en la universidad, todas las actitudes, los pensamientos, los contactos que hice en la universidad y siento que la universidad no es solo la universidad, como que la vida en general es una universidad gigante donde todo el tiempo estás aprendiendo todo el tiempo. Y también, como dije ahorita, este no es el único curso que yo hago. Yo tengo un diplomado en marketing digital, he hecho cursos sobre Instagram, sobre Reels, entonces a eso era que les sacaba provecho antes, que era toda la parte orgánica ahorita laboratorio y seguramente quiero hacer un curso de importación, ahorita que hay curso de todo, entonces yo quiero hacer un curso de importación para tener muy claro cómo son todos los parámetros, hay cursos contables, hay cursos de finanzas, finalmente todos esos cursos van aportando a finalmente todo lo que constituye una empresa, porque ahora hablaba con mi trabajadora y le decía que yo a veces juzgaba mucho cuando una empresa estaba creciendo y como que la dueña, la que era la cara de la empresa, se empezaba como a desaparecer un poco, no volvía a salir en redes y yo, no, esta ya creció, ya no volvió a aparecer. Y ahorita que estoy viviendo, que está creciendo mi negocio, yo ya no tengo el mismo tiempo que tenía antes, pero es porque detrás de hay un montón de cosas que decidir, que pensar, que solucionar. Entonces, toda esa parte administrativa sigue necesitando como esa parte de seguirse alimentando. Si tú quieres seguir creciendo en redes sociales, tienes que seguir haciendo cursos. O sea, el laboratorio tampoco es el final. ¿Por qué? Porque las cosas se van actualizando, porque las cosas van cambiando, porque si vemos Facebook hace 5 años era muy diferente a lo que es ahorita, porque seguramente más adelante va a llegar otra cosa similar a TikTok que sea lo que mande la parada. Entonces, como que siempre tenemos que ir evolucionando con ese avance tecnológico que tenemos y con todo lo que conlleva un negocio, que por eso me gustó tanto el laboratorio, me pareció muy completo porque como que también dieron un poquito de la parte contable, de la parte de abogados, de la parte de importadores, entonces siento que eso fue un plus gigante para de pronto personas como yo que tenían tantos vacíos, o sea, como que yo no tenía ni idea nada de la parte legal, no tenía ni idea nada de la parte contable y ya tener un poco de idea, entonces ya listo, entonces yo tengo que declarar o yo tengo que hacer esto o tengo que pagar este impuesto o qué tengo que hacer a la hora de importar. Entonces es muy importante tener ese conocimiento porque pues indudablemente una persona que no tiene conocimiento se vuelve ignorante de los temas y es mucho más difícil tomar decisiones, buenas decisiones, es mucho más difícil tú, ¿será que invierto? ¿Será que no? Si tú no sabes sacar un precio de costo, por ejemplo, en el laboratorio que nos dan todas estas guías para sacar la utilidad, cuánto estás invirtiendo en Facebook, cuánto te está quedando, saber si eres rentable o no, porque también recuerdo mucho cuando Fede nos decía que estaba vendiendo mucho en su negocio y sin darse cuenta se quebró y feliz de la vida porque vendía mucho, pero no estaba haciendo cuentas. Entonces, sí, definitivamente es súper importante para mí. El conocimiento es indispensable y es algo que nunca se termina.
siempre vamos a estar aprendiendo, siempre se van a ir presentando nuevos retos, nuevas cosas que nos van a llevar a tener que aprender cosas nuevas. Espectacular, espectacular, mano. Bueno, ¿cómo fue el proceso de conocerme a mí y de unirte al programa? Bueno, Fede llegó a mí por una amiga emprendedora, me mandó la publicidad y entonces cuando llegó la publicidad, voy a decir la verdad, lo que pienso, yo decía, que usted va a pasar a vender todo eso. O sea, yo no creí. Yo decía, esa publicidad tan engañosa, ¿cómo así que va a pasar a vender todo eso? Y ella, no, pero vea que las clases son gratuitas, metámonos a ver. Bueno, yo me metí y como te lo dije también ahorita, yo soy de las personas que si decide hacer algo, lo hace bien o no lo hace. Desde la primera clase cogí cuaderno y lápiz y apunté todo. Todo lo que nos dijeron, yo era apuntando todo y desde esas primeras clases gratuitas empecé a hacer medio un guión de ventas, empecé a cambiar la forma en que respondía, empecé a ver resultados desde esas clases gratuitas cuando empecé a cambiar y tener de pronto un modelo más estructurado de la información que estaba dando. Saqué supuestamente en ese momento una oferta irresistible que obviamente no funcionó, pero la saqué en ese momento y fue muy chévere darme cuenta de que de pronto las ofertas tenían que tener una estructura, porque antes yo decía, ay, este mes casi no se vendió, voy a hacer un descuento. Entonces eso eran descuentos como sin estructura, donde seguramente tuve hasta pérdidas porque no estaba considerando los costos ni nada. Entonces, así fue que Fede llegó, yo me vi las clases, mi amiguita no tomó el curso por un pensamiento limitante y pobre, que ella no tenía dinero, que ella no, a nadie le prestaba, que ella no se iba a endeudar. Y yo con un pensamiento de pronto más tranquilo, hablando con mi esposo, dije, aquí fue. Espectacular. Genial, genial. Bueno, eh, ¿qué extras has sentido el programa que no te esperabas, Manuela? No te escuché bien, perdón. ¿Qué extras? O sea, ¿qué cosas adicionales que no pensabas que iban a ir con el programa, como que te gustó? Pues yo creo que ya te lo dije en otras respuestas, definitivamente el plus de abogado, contador e importación. O sea, de hecho, cuando hiciste las clases gratuitas, si no estoy mal, eso no lo sabíamos, eso ya lo supimos al final, como que, de bono, van a tener masterclass con abogado, o sea, yo creo que ese para mí, a la hora de tomar la decisión, fue lo que yo dije, yo no puedo perder esto. Yo no puedo perder eso porque es que me van a dar los contactos con importación y de hecho actualmente a punto de hacer mi primera importación, que yo sé que así va a ser, lo estoy haciendo con un agente de aduanas que nos dieron en el laboratorio. Entonces es un contacto que por mi propia cuenta yo no hubiera conseguido fácil o rápido. Entonces, creo que para mí fue ese plus, empezar a entender un poco más de la parte contable, de la parte legal, de cómo es que empieza a funcionar, porque claro, cuando uno tiene un emprendimiento, uno lo ve chiquito, como no, es que mi emprendimiento es mi casita, y uno como que no sabe en qué momento deja de ser ese emprendimiento chiquito a volverse un negocio grande y hacer esa transición como que uno en su ignorancia y sin conocer, uno no sabe qué hay que hacer, pero venga, tengo que registrar la marca o tengo que ir a la Cámara de Comercio o voy a Industria y Comercio, o sea, como que no sé por dónde empezar y definitivamente esas masterclass para mí fueron un abrebocas gigante para todo el proceso que he vivido en ese momento y este crecimiento que he tenido en el lab. Súper, súper espectacular, espectacular, Manuela. Bueno, ahora sí, como, ¿qué fue la razón? Ahora, digamos que sí me has contado un poquito, pero ¿cuál fue la razón por la que compraste? O sea, ¿qué fue lo que te terminó de, como de convencer o que ya te tomaste la decisión como que se iba a sacar de mi dinero para entrar al laboratorio? Bueno, lo que hice que definitivamente yo tomara la decisión fue, yo ya he probado la parte orgánica, yo ya sé que da resultados, pero tiene resultados lentos. Entonces, quiero probar la publicidad para saber cómo son esos resultados. Entonces, definitivamente fue el tema de hacer publicidad.
Creo que a mí me llamó mucho la atención cuando nos decían que no teníamos que ser los más pro, no teníamos que saber manejar al derecho y al revés Facebook. Y es cierto, porque en el laboratorio te dan el paso, o sea, esto es para personas que nunca hayan abierto Facebook. O sea, el paso a paso, húndale aquí, dele acá, a este botón, a la derecha, a la izquierda. Y ya claramente en el proceso, pues uno se vuelve más curioso y va viendo como de pronto más herramientas y va aprendiendo a mover de una manera diferente el administrador, pero la familiarización que nos da el laboratorio es demasiado completa. Entonces, eso era lo que yo quería, porque yo decía, no, es que a mí me da mucho susto la publicidad, meter mi tarjeta de, pues, o sea, como mi medio de pago, pero cuando ya te dicen, no, tranquilo, que yo te voy a mostrar el paso uno, el 2, el 3, el paso a paso, tú tranquilo, me gustó demasiado. Y ya viendo las clases, me gustó mucho que las clases son cortas, porque yo soy una persona que se distrae muy fácil. Entonces, si fuera una clase de 30 minutos, me cuesta más que si es una clase de 5 minutos, de 6 minutos, donde al grano, mira, en esto vamos a configurar la cuenta publicitaria. Entonces, dale acá, ponle tu nombre, conéctala con esto, haz esto y ya. Nos vemos a la próxima. Entonces, como que esa de pronto facilidad y tener como la información tan desmenuzada me llamó demasiado la atención. Me llamó demasiado la atención porque era algo a lo que le tenía miedo, que era la publicidad, pero cuando alguien te dice, no, pero mira, yo te voy a explicar paso a paso, y así fue un paso a paso. Súper, súper espectacular, hermano. Y bueno, ahora sí, la última pregunta. ¿Qué le dirías a las personas que están pensando en ingresar al laboratorio, pero que aún lo están dudando? Bueno, yo qué les diría, que a mí me cambió la vida el laboratorio, me cambió la vida y lo guardo como un tesoro. Yo no sé si eso es egoísmo, más adelante me voy a dar cuenta, pero yo a nadie le he recomendado la. Pero no, o sea, no porque me parezca mal, sino porque digo, es que este tesoro es como que me lo tengo que guardar, no lo pueden saber. Obviamente a mis amigos emprendedores se los he recomendado, pero es un tesoro que considero tan grande que no me atrevo a recomendarlo abiertamente porque siento que muchas personas pueden empezar a crecer deliberadamente, pero si tú que estás viendo esto, estás acá, estás dudando, yo te digo, a mí me cambió la vida el laboratorio, me cambió totalmente, tanto que soy egoísta y no quiero recomendarlo a personas cercanas, pero definitivamente cambia el pensamiento, la perspectiva, los ideales del negocio de uno, cambia la forma en que estás viendo tu negocio, cambia los retos a los que te estás enfrentando, porque yo empecé enfrentándome, creo yo, que a ningún reto, y ahorita estar enfrentándome a tantas cosas que están pasando, la importación, volverse responsable del IVA, la creación de la empresa, que finalmente son retos que gracias al laboratorio los estoy viviendo. Entonces, claro que da susto, claro que da miedo. Y si de pronto estás pensando en que el laboratorio también tiene una receta mágica y que todo va a surgir por obra y gracia del Espíritu Santo, tampoco es así. O sea, el laboratorio es una herramienta gigante, pero el trabajo finalmente lo tenemos nosotros. El trabajo lo tengo yo. A mí es a la que me ha tocado trasnochar, a mí es a la que me ha tocado responder mensajes, mejor dicho, la que he tenido que empacar pedidos. El laboratorio, claro que es una ayuda gigante, enorme, pero no debemos tampoco empezar nada, yo creo que nada en la vida, no, ni siquiera un curso, no debemos empezar nada en la vida creyendo que es la receta mágica, creyendo que eso me va a solucionar la vida, me va a cambiar. No, o sea, eso es un instrumento que tienes que saber utilizar y sacarle el provecho, que esa inversión que estás haciendo valga la pena. Yo ahorita, o sea, yo creo que yo recuperé la inversión del laboratorio en mis primeros 200 chats. O sea, eso ya es algo que ni siquiera yo piense, no, esa plata, ni siquiera ahorita pienso en ese dinero que se invirtió porque ha sido tanto la ganancia que no he tenido ni siquiera forma de pensar, eso fue costoso o fue demasiado. No he pensado con todos los beneficios que he tenido, pero sí siento que es porque le he sacado provecho, porque yo sé que van a ser las personas que pagaron lo mismo que yo y no le sacaron provecho y no le ven como que no, esto no me dio resultados, pero tú qué has hecho. Como ahorita una amiguita tiene un emprendimiento de dulces y me dijo, no, mano, es que este fin de semana es amor y amistad y no tengo un solo pedido. Y me voy yo a ver su perfil
y hizo 2 publicaciones, una ayer y una hoy, sobre amor y amistad. O sea, es que debió arrancar el 1 de septiembre a promocionar amor y amistad, o sea, no va a llegar por obra y gracia, no va a caer, no es como que no entiendo eso porque no me está funcionando, no. Tienes que sacarle el provecho, comprometerte. No es comprometerte con Fede, no es comprometerte con tu esposo, no es comprometerte con, es contigo. Yo me comprometo conmigo misma a que yo le voy a sacar el provecho a esto, a que yo sé que esto me va a funcionar, a que yo voy a dar mi 200% y que voy a ver resultados. Super, mano, espectacular. Bueno, aquí ya terminamos la entrevista, entonces, bueno, ahí va.